Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. El título de hoy es bastante potente, ¿verdad? Kerem pide a Anne de segunda oportunidad. ¿Volverán? Sí, eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Vamos a desgranar cada detalle de esta petición, las posibles razones detrás de ella y por supuesto, lo que todos queremos saber, ¿hay una posibilidad real de que Kerem y Ande retomen su relación? Si son fanáticos de las historias de amor, de las segundas oportunidades y en general, de todo lo que rodea a estas personalidades, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama y las emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros análisis, nuestras teorías y todas las novedades que traemos semana a semana. Y no olviden activar la campanita de notificaciones, porque así les llegará un aviso cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a empezar a desmenuzar esto. La noticia de que Kerem ha pedido una segunda oportunidad a Ande ha explotado en las redes sociales y en los foros de fans como pólvora. Y es normal, porque su relación, aunque haya tenido sus altibajos, siempre ha generado mucha admiración y para muchos, esperanza. Cuando hablamos de Kerem y Ande estamos hablando de dos figuras públicas que, a pesar de su fama, han logrado mantener un cierto aura de misterio y, a la vez, de cercanía con su audiencia. Su historia ha sido seguida con lupa, y cada paso que dan, cada declaración, cada interacción, es analizada al milímetro. Y esta petición de segunda oportunidad no es la excepción. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar un poco su trayectoria juntos. Han tenido momentos de gran complicidad, de risas, de viajes, de proyectos compartidos que parecían consolidar una unión sólida. Vimos en ellos esa chispa, esa conexión que muchos anhelan encontrar en sus propias vidas. Pero como en muchas relaciones, también han enfrentado desafíos. Hubo rupturas, hubo rumores, hubo periodos de distancia que nos hicieron pensar que quizás su camino juntos había llegado a su fin. Y ahora de repente nos encontramos con esta petición. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha llevado a Kerem a dar este paso tan significativo? Las especulaciones son infinitas, y es precisamente ahí donde radica gran parte de la emoción de este tema. Una de las teorías más fuertes es que Kerem se ha dado cuenta de lo que ha perdido. El tiempo separados, quizás, le ha permitido reflexionar profundamente sobre la importancia de Ande en su vida, no solo como pareja, sino como compañera, como confidente, como parte fundamental de su día a día. Es posible que al estar lejos haya extrañado esas conversaciones profundas, esa risa compartida en momentos cotidianos, ese apoyo incondicional que solo una persona que te conoce bien puede darte. A veces necesitamos un poco de perspectiva para valorar lo que tenemos o lo que tuvimos. Y Kerem, aparentemente, está experimentando esa epifanía. Otra posibilidad es que haya habido algún evento o situación específica que haya actuado como catalizador. Tal vez un encuentro casual, una conversación con amigos en común, o incluso la observación de la vida del otro desde la distancia, le hayan hecho darse cuenta de que el amor aún persiste y que vale la pena luchar por él. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que Kerem haya crecido como persona, que haya trabajado en aspectos de sí mismo que quizás contribuyeron a las rupturas anteriores. El autoconocimiento y la voluntad de mejorar son pilares fundamentales para que una relación funcione a largo plazo, y si Kerem ha recorrido ese camino, entonces esta petición podría ser una señal de madurez y de un deseo genuino de construir algo más fuerte. Ahora, hablemos de Ande. ¿Cómo ha reaccionado ella? La verdad es que por ahora la información que tenemos es limitada, y eso, de nuevo, alimenta el misterio. Es natural que ante una petición de esta magnitud, Ande necesite tiempo para procesarlo, para sopesar sus propios sentimientos, para recordar lo bueno y lo malo de su relación. No es una decisión que se tome a la ligera. Si han pasado por dificultades, es probable que tenga sus reservas, sus miedos, y es completamente comprensible. Una segunda oportunidad implica arriesgarse de nuevo, y eso puede ser aterrador. Sin embargo, también es posible que Ande en el fondo sienta lo mismo. Que extrañe a Kerem, que recuerde los buenos momentos con cariño, y que ante esta iniciativa, se abra una puerta a la esperanza. Muchas veces las rupturas ocurren por malentendidos, por problemas de comunicación,
o por circunstancias externas que escapan al control de la pareja. Si ese obstáculo se han superado o se pueden superar, entonces una segunda oportunidad podría ser el comienzo de algo aún más especial, construido sobre bases más sólidas y con un conocimiento más profundo de lo que ambos necesitan y ofrecen. Desde la perspectiva de los fans, la reacción es, como era de esperar, dividida. Hay quienes apoyan incondicionalmente esta reconciliación, quienes siempre han creído en su amor y ven esta petición como la confirmación de que su destino es estar juntos. Estos fans probablemente estarán enviando todas sus energías positivas, deseando que Ande le dé el sí a Kerem. Luego están aquellos que quizás han sido testigos de las dificultades y tienen sus dudas. No es que no quieran verlos felices, sino que priorizan su bienestar y desean que tomen la decisión correcta para ambos, sin importar si eso implica estar juntos o separados. Y por supuesto hay un grupo que disfruta del drama y de la especulación, alimentando cada rumor y cada detalle que surge. Analicemos las posibles consecuencias si Kerem y Ande deciden darse una segunda oportunidad. Si lo hacen, sin duda, será un tema candente durante mucho tiempo. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se harían eco y nosotros, aquí en este canal, estaríamos encantados de seguir analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada declaración. Sería un nuevo capítulo en su historia, y nosotros estaríamos aquí para ser testigos y comentaristas. Si Ande acepta, es crucial que ambos estén comprometidos a hacer que funcione esta vez. No se trata solo de revivir el pasado, sino de construir un futuro. Esto implicaría una comunicación abierta y honesta, una disposición a ceder, a entender las necesidades del otro, y a trabajar activamente en cualquier problema que haya surgido en el pasado. Sería un proceso de reconstrucción, y eso requiere esfuerzo y paciencia por parte de ambos. Si por el contrario Ande decide que no es el momento o que ya no es posible, también sería una decisión importante. Y en ese caso desearíamos que ambos encontraran la felicidad por separado. Pero en el contexto de nuestro análisis de hoy, nos centramos en la esperanza de que esta petición pueda ser el inicio de una nueva etapa para ellos como pareja. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? Creo que la historia de Kerem y Ande, como la de muchas otras parejas, nos enseña varias lecciones importantes sobre las relaciones. Primero, la importancia de la comunicación. Muchas rupturas ocurren por falta de diálogo, por suposiciones erróneas, por no expresar nuestras necesidades y miedos. Segundo, el valor del autoconocimiento y el crecimiento personal. Si ambos individuos trabajan en ser mejores personas, es más probable que puedan construir una relación sana y duradera. Tercero, el poder de la segunda oportunidad. A veces el amor verdadero merece una segunda oportunidad, pero esta debe venir acompañada de un compromiso renovado y de la voluntad de superar los errores del pasado. Y finalmente la idea de que a veces es el tiempo y la distancia los que nos dan la perspectiva necesaria para darnos cuenta de lo que realmente importa. Desde mi punto de vista, y esto es solo una opinión personal basada en lo que observamos como espectadores, creo que si Kerem ha tomado la iniciativa de pedir una segunda oportunidad, es porque realmente valora a Ande y a la relación que tuvieron. No es un acto impulsivo, sino una decisión meditada. Y si Ande por su parte también siente que hay un hilo conductor que aún los une, entonces vale la pena explorar esta posibilidad. El mundo del espectáculo es un torbellino constante y las relaciones dentro de él a menudo están expuestas a presiones únicas. La fama, los horarios apretados, los rumores constantes, todo eso puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Por eso cuando una pareja como Kerem y Ande, que ha pasado por todo eso, muestra signos de querer intentarlo de nuevo, es algo que merece nuestra atención y nuestro respeto. Imaginen el escenario. Kerem, quizás en un momento íntimo, cara a cara con Ande, reunió todo su valor y le expresó sus sentimientos, su arrepentimiento, su deseo de volver a intentarlo. Fue un momento cargado de emociones, de esperanzas, quizás también de miedo a la respuesta. Y ahora esa respuesta está pendiente y todos nosotros estamos esperando con la respiración contenida. Es importante recordar que al final, la decisión es de ellos. Nosotros podemos analizar, especular, desearles lo mejor, pero la última palabra la tienen Kerem y Ande. Lo que sí podemos hacer es aprender de sus experiencias, reflexionar sobre nuestras propias relaciones y, quizás, inspirarnos en la idea de que a veces, luchar por el amor vale la pena.
Este tipo de historias nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas con sentimientos, con historias, con la capacidad de amar y de equivocarse, pero también con la capacidad de perdonar y de volver a empezar. Y esa es la esencia de la condición humana, ¿no creen? Así que, en resumen, la petición de segunda oportunidad de Kerem a Hande es un acontecimiento que ha generado un gran revuelo. Las razones detrás de esta petición probablemente se centran en la reflexión, el reconocimiento de lo perdido y el deseo de reconstruir. La reacción de Hande es clave y su decisión determinará el futuro de esta historia. Como espectadores, hemos aprendido sobre la importancia de la comunicación, el crecimiento personal y el valor de las segundas oportunidades. Independientemente del resultado, esta situación nos deja una valiosa lección sobre la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Y eso es todo por el análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un placer desmenuzar esta intrigante situación con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuáles creen que son las razones principales de esta petición? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar ahí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.